de la tarde, acá están todas rosqueando, Sí, y hablando de masas y política. morenos y la concha y la lora. ¡Cállense! favor, ¡Llegó masa, la chicos, Inca! masa. Hola. ¿Cómo anda? Quedó un resto. Miren, quedó. La cagué, la se cagué, dio la vuelta, cagué. se dio vuelta. Bueno, Justo que estamos sí. hablando de un candidato que es bastante panquequín. Mira, se Mira, dio vuelta. justo. Lo ilustramos. Las energías. Las Bueno, energías. ¿Qué trajiste, Inki? Bueno, yo les voy a hablar un poco de daddies severos en la política. Vamos a hablar de daddies, vamos a hablar, esto va a ser un poco, por ahí va a ser medio pesadito, ustedes van a sentir que están medio en una clase y se van a querer pegar un tiro. No digas Pero- así. Pero van a ver que tiene todo el sentido del mundo complejizar esto. Vieron que hace poco el jefe de la OTAN le dijo a Trump que era como una suerte de papi que venía a poner orden Sí. con todas sus intervenciones en los conflictos bélicos, y él hizo chistes sobre eso, porque es cualquiera, ¿no? El mundo está en cualquiera. Nosotros Sí. estamos en cualquiera en este país, pero es cualquiera que el jefe de la OTAN le diga a Trump que es un papi, un daddy, es cualquiera. Bueno, se armó todo un escándalo, salió en las noticias, etcétera. Y también vimos que en el plano local... Ni siquiera dijo father. No, daddy. Dijo daddy. Dijo daddy, dijo hit me daddy, Claro. sí. Uno se le materializó todo lo que se vincula con el daddy, significante claro. daddy, ¿no? Y en el plano local vimos que Milei trató de recuperar la agenda que estaba perdiendo, siendo absolutamente maligno, ¿no? Soy cruel, todo lo que hicieron con Julia Mengolini, ya lo sabemos, ¿no? Pero reivindicando su crueldad y su maldad y qué malo que soy, ¿no? Nosotros sabemos que esas cosas las hacen para recuperar la agenda y para generar un control de la conversación, que era algo que habían perdido con Cristina y con todo eso, pero también sabemos que además de hacer eso, dañan a gente, ¿no? Porque vieron que a veces aparece, ay, ustedes se meten con esto y se meten, por ejemplo, con lo de Julia Mengolini y el tipo quiere divertir y quiere sacar el foco de lo importante. Y eso es verdad, pero también es verdad que están dañando gente, ¿no? Ese verdad el que es problema. cruel, claro. Es verdad que es cruel. Entonces ahí está como eso de, está bien, sí, no vamos a insistir con que es cruel porque a veces Le conviene, a veces le conviene, pero a la vez es cruel y están dañando gente, ¿no? Siempre está como esa cuestión. Pero a mí todo esto me recordó lo de daddy, lo de soy cruel, lo de soy malo, a un autor que se llama George Lakoff, que es un lingüista cognitivo, que ha pensado varias cosas interesantes. Este chabón se hizo muy conocido por un libro que se llama No pienses en un elefante. No sé si lo han escuchado nombrar en algún... Vos sí, pero vos porque sos una persona de sociología, sos de FESOC, vos no contás acá. Pero después es verdad que la gente de comunicación lo ha leído y es un tipo que fue muy influyente porque empezó a pensar el modo en que la política se vincula con metáforas y con cosmovisiones. ¿Qué es lo que dice el chabón? La gente, en general, no apoya a un partido político por sus ideas, por lo fino, sino por cuestiones inconscientes y por metáforas. Vincula a los presidentes, a los líderes políticos, con algunas ideas y con algunas metáforas más bien, ¿no? Vieron que la metáfora es algo que no es tanto una idea, sino que es Una imagen, un tropo, ¿no? una imagen. ¿Cuál sería la metáfora fundamental para Lakoff que ordena la política? El tema de la familia. El presidente es un padre y los ciudadanos son los hijos, ¿no? El esquema familiar sería una gran metáfora que funciona para la política. ¿Y qué dice? La diferencia entre los republicanos y los demócratas, o los liberales y los conservadores, recordemos siempre que en Estados Unidos liberales es progre, demócrata, ¿no? La diferencia es qué imagen de familia y de padre tiene cada uno. Los conservadores tendrían la idea de un padre estricto. Ese sería el modelo, la metáfora. Y los demócratas tendrían la idea de un padre comprensivo o protector, ¿no? La idea de que es importante la empatía, la felicidad, la justicia social, cuidar a tus hijos, protegerlos, ayudarlos. En cambio, el padre estricto, la moral del padre estricto es totalmente diferente. Eso es una hipótesis fuerte. A ver, hay mucha gente que lo ha discutido a Lakoff. Es como, bueno, mirá, qué sé yo, capaz que es más complejo, capaz que tiene que ver con clases, con intereses, pero la verdad es que ha sido muy exitoso porque explica ciertas cosas. Y como ustedes podrán imaginar, esto se vincula totalmente con el género, porque ya por default es una metáfora que es una metáfora genéricamente marcada. No es la madre,
si bien aparece y puede ser el rol del padre estricto o de la madre protectora puede ser jugado por una mujer, pero ya por default es una metáfora que tiene que ver con el patriarcado o la dominación masculina, o como lo querramos poner. Pero particularmente el padre estricto, que se vincularía con los conservadores, es una moral que tiene muchos rasgos y que algunos de ellos lo podemos encontrar en Milei. Que igual yo creo que ya Milei no es el padre estricto, yo creo que hay otra cosa. Es el tío loco. Es el tío loco, es un padre loco. sádico. Vieron que en un momento había muchas noticias muy terribles. Acá esto es una metáfora, metáfora, libertarios, no me ataquen más de lo que ya lo hicieron. Pero ¿vieron esas noticias de tipos que tenían encerrados a los hijos y que le hacían cosas terribles? A mí me da eso. Me da que Milei ya está en una muy larga von Trier. Ya hay un nivel de sadismo que se va incluso de la idea del padre estricto. Pero por fuera de Milei, por fuera de su estado psíquico o de su estilo o de su personalidad, estas son en realidad configuraciones que se venden como marketing de los partidos. No tiene que ver solamente con una persona y con lo malo bien que puede estar psíquicamente, sino con propuestas. ¿De qué va entonces la moralidad del padre estricto? Les voy a contar algunas cosas para que vean que son parte de lo que vende La Libertad Avanza, y que también hay que decir que estas cosas son exitosas porque a la gente le opera esto. No solamente es que lo vende el Partido Conservador, el Partido Republicano, La Libertad Avanza y antes el macrismo, sino que a las personas esto les gusta. Porque quieren o porque les parece que una familia tiene que tener un padre estricto, por lo menos en determinados momentos. Y esto se agudiza y ha sido estudiado en momentos de crisis. Vieron que nosotros decimos, ¿por qué estamos viviendo este momento tan conservador, que no tenemos que fumar, este nivel de masculinismo? Bueno, en momentos de crisis la gente, perdón, pero sí, los votantes tienden a desear una figura fuerte, una figura que ponga orden, y muchas veces eso se vincula con la masculinidad. Imagínense si esto lo comparamos con Alberto, que ya no era ni siquiera padre protector, era como ni fu ni fa. O sea, realmente era una figura de debilidad, por muchos motivos. De la Rúa ni hablar. De la Rúa es como el anti todo. Tendría que inventarse una nueva categoría de un tipo de metáfora nueva. Bueno, la moralidad del padre estricto se vincula con el rol de un padre estricto en una familia. ¿Qué metáforas o qué ideas sostiene esto? En principio que la vida es difícil y el mundo es peligroso, ¿no? O sea, esa es la concepción o la cosmovisión. El mundo está lleno de riesgos y de amenazas. Miedo. Claro, todo puede ser riesgoso. Siempre hay un montón de amenazas que están acechando. Una feminista, una cuca, Julia Mengolini, Manera Pichot, no sé. Puede ser cualquiera. Se explotan por todos lados, ¿no? Hay versiones incluso que no las sostiene el gobierno, pero digamos, todas las amenazas, la idea del chivo expiatorio, la amenaza, como también muchas veces esa idea agranda a los enemigos, ¿no? Porque uno escucha a Milei y dice, ojalá el feminismo tuviese ese poder destructivo que el chabón nos da, porque hay esta idea de agrandar, ¿no? Entonces, hay muchos peligros, el padre estricto tiene que protegerte de esos peligros, ¿no? Y además está la idea de que el alma humana también es constitutivamente peligrosa. Que si vos a la persona la dejás medio libre, hacer lo que quiera, se va a degenerar, se va a desviar. Está la metáfora también del camino recto. El libro de Milei se llama El Camino Libertario, ¿no? Es todo un recorrido en el que él encuentra el camino recto de los argentinos de bien. Está esa idea, y también está la idea de un padre cuyo rol principal, más que proteger, cuidar, etcétera, es castigar la desobediencia y recompensar la obediencia. A quienes hacen las cosas que yo quiero que hagan, bien, muy bien, los aplaudo, los celebro. A quienes se desvían, los castigo terriblemente, ¿no? Es un modelo que asume que la vida es como una suerte de lucha por la supervivencia, que también no es nuevo, la lucha por la supervivencia, el darwinismo social, etcétera, ¿no? Y los niños tienen que aprender disciplina y forjar su carácter para poder sobrevivir en esa selva de la lucha, ¿no? Acá aparece también el valor de la competencia. O sea, el niño bien criado va a ser una persona que puede competir, y acá vincula con el libre mercado, y va a poder sobrevivir en la vida gracias a esa competencia. Por eso la competencia es moral. No es que simplemente es bueno, es lo que hay que hacer porque es el capitalismo, sino que hay una moralidad. Y esto se conecta con algo que le pasa a las propias personas, que por ejemplo vieron que hay esta
este resentimiento de algunas personas que trabajan, por ejemplo, en un Uber o en un Rappi, con los que trabajan en el Estado. Porque visualizan que el trabajador del Estado no está todo el tiempo compitiendo por ser mejor, sino que está como tranquilo, él ya está, que es mentira por otro lado, nosotros lo sabemos, pero funciona esta idea de que no competir todo el tiempo por tu lugar es inmoral. No es que simplemente, bueno, te tocó porque es tu laburo y a mí me toca otro, sino que hay una cuestión moral. Otra cosa que sostiene este modelo es que las jerarquías son naturales y a la vez son morales, que es medio paradójico, porque si una jerarquía es natural, ¿por qué va a ser moral? Pero son las dos cosas a la vez. Las mujeres son inferiores a los hombres, y eso es una jerarquía natural, pero a la vez también es moral. Si alguien se desvía de eso, porque propone otras ideas, es una persona inmoral. Cristina, Mengolini. Puta chorra. Absolutamente. Y por eso, cada vez que esta gente quiere atacar a alguien... ¿Cómo? Toma, me acordé del eslogan de Viudas, justo. Ay, Putas claro. y chorras, total. Bueno, y hablar de las protagonistas. Lo que más molesta en la vida. Yo vi todo, no voy a espolear, pero las protagonistas de Viuda Negra son como el non plus ultra, el desvío, la degeneración, la patología. Total. Absolutamente. Y justamente bueno, acá yo no quería hablar bien de tu ser, pero lo voy a hacer. ¡Hacelo! Justamente, porque estoy preparando una columna que es así como más compleja, pero una de los aciertos de la serie y cómo va tan a contrapelo del horizonte ideológico de las series en Argentina, de la ficción en Argentina, es que tiene que no castiga eso. Que no castiga esa degeneración, que se la toma en sorna y que además el delito permite conocer una verdad diferente a quién es el verdadero delincuente, ¿no? Vemos, porque hay otros delitos que a veces no se muestran en la televisión, no son escandalosos, y eso es muy disruptivo, ¿no? Yo no sé qué otras series tienen. Estaba Mujeres Asesinas, ¿se acuerdan? Bueno, pero eran casos verdaderos. Pero eran casos verdaderos, no había el tema del humor. Claro. No, y aparte que Mujeres Asesinas como que las mataban, ella mataba en defensa propia. Exactamente. La mayoría de las veces. Exactamente. Entonces ahí hay algo muy revulsivo en lo que has hecho, realmente, y creo que eso debería... No solamente es una comedia, eso es lo que quiero decir. Yo ahí lo veo... ¡Hay mensaje! Hay mensaje, hay operaciones, Nena, hay ¿qué operaciones. piensas? Sí, yo lo pondría como en una... Hay que inscribirlo en una tradición crítica de ficciones, que eso lo veo en la literatura, no lo había visto nunca en series y en ficciones, lo he visto en la literatura. ¡Toma mate, Vanessa! En algunas películas, acá en Argentina. ¡Toma mate! Bueno, ¿viste? Gracias, Cinta, querida. Después te paso el sobre marrón. Después pásame el sobre que tengo preparado. Claro. A mí no me llegó. Bueno, como podrán imaginar, a contrapelo de Viudas Negras, que yo no sé quién sería el papi severo. Bueno, capaz que el pibe ese que hace el joven empresario es muy Milei, parece medio así. Pero no quiero espolear, no quiero decir nada Qué buena vena. porque yo ya lo vi todo, pero hay gente que recién está en el segundo. Bueno, como podrán imaginar, dado que el padre severo considera que hay un camino recto, que la moralidad tiene que ver con seguir ese camino, etcétera, etcétera, las personas que piensan distinto a uno son personas que son el mal, que son argentinos de mal y que deben ser atacados. Argentinos de mal, me encanta. Sí, porque vieron que además... Sí, lo decía así, ¿eh? En este esquema del padre estricto, el mundo está dividido entre el bien y el mal. Son muy dicotómicos. Vieron que eso es Sí, re la sí. libertad avanza. No hay Total. grises. No, es buenos, malos. Argentinos de bien y malos. Las personas malvadas, esto lo ha dicho Laje, Milei, las fuerzas del cielo de Santiago Caputo, todo el mundo, tienen que ser atacadas y no hay compasión. Por eso... ¿Se acuerdan que, bueno, al principio de este programa salió Agustín Laje en Furia Bebé y empezó a decir que las personas trans vivían mejor que nadie, que eran las personas con más privilegios en el Argentina? Y ahí le cortamos y bueno, y se armó todo un escándalo. Porque era como, bueno, esto es demasiado, Claro, es demasiado. No. Claro, porque Tiran también... de la soga hasta decir cualquier cosa. Sí. A ver hasta dónde pueden. Sí, porque también está esta idea muy del padre estricto de que si una persona tiene algún tipo de reconocimiento de su dolor, ya está siendo una persona privilegiada Claro. y malcriada. Porque Claro, esa persona vos le estás dando el pescado, no le estás enseñando a pescar. Ay, lo de la caña. Entonces hay una cuestión moral y esto me parece Eso se importante. volvieron muy loquitos en la pandemia.
Con Sí. el IFE. Sí, con el IFE, totalmente. El IFE les quemó el pati. Totalmente, y además, yo esto lo digo porque para nosotros todo esto es un horror, pero las personas que participan de estas dinámicas, por ejemplo, Stigar, a Mengolini o lo que sea, están muy convencidos de que ellos tienen razón y de que Mengolini es un agente del mal y de la destrucción, porque operan según este esquema de el padre estricto. Y también hay mucho sobrecito. Está Creen en obvio, eso, pero también sí, hay hay sobres. gente, eso está manejado, pero después, o sea, está manejado, pero hay mucha gente que se prende. ¿Y por qué se prende? Y porque está totalmente, tiene un esquema de pensamiento, de valores, de metáforas, de cosmovisiones, que es muy Sí, diferente. que tiene que ver con la mano dura. Que tiene que ver con la mano dura y que tiene que ver con hay algo que está bien, algo que está mal, ¿no? Con esa Sí. rigidez. Por último, está la idea también de que hay un principio de autodefensa, que el deber moral de todos los seguidores de la moral del padre estricto es defenderla por encima de todo, esto que les decía. Y está también todas estas metáforas de la degeneración. Vieron que cada vez que tienen que bardear a gente desde La Libertad Avanza son enfermos, son degenerados, las patologías, son desviados, ¿no? Siempre aparece, hay otras desde ya, pero muchas veces aparece esta cuestión de la degeneración, sí, la enfermedad, etcétera. ¿Qué es lo contrario? Ya les había dicho, el padre protector, el valor de la empatía, la moralidad en ese esquema, en ese otro esquema que sería el opuesto, es la empatía, la felicidad, la distribución justa. Ahora bien, cerrando, para mí, si bien hay elementos de esta metáfora, esta gran metáfora que estudia Lakoff en La Libertad Avanza, ya es, y esto también está en Trump, un nivel de obscenidad, porque ya no es el padre estricto que castiga y recompensa, ya es el padre estricto que te persigue con una motosierra y vos estás con Sí, una no, toalla, claro, sí. ¿no? Como que ya hay Padre un nivel... golpeador. Sí, yo El creo sádico, que... el que habías, Es vos habías el dicho. sadismo. Sí, sí. Yo Padre creo que... sádico. Yo creo que Milei es como el final de La Sustancia, cuando Sí. aparece el monstruo, de la moral del padre estricto. Claro. O sea, no sería una versión un poquito más zarpada o mejorada o matizada o lo que sea, sino que ya es la monstruosidad. ¿Qué pasa cuando vos a un padre estricto lo sobregirás y aparece de repente eso, la persona... que no está bien. Y a mí me gustaría, yo sé que esta columna no la va a escuchar jamás ningún libertario, jamás. Hay algunos que me siguen, que cada tanto me comentan, pero si en algún momento les llega, piensen un poco qué tipo de esquema moral, porque El vos, mensaje. que vos podés estar de acuerdo con algunas cosas de La Libertad Avanza, Pará, qué sé yo. ¿Viste el tuit de Elon? ¿Es verdad el tuit de Elon Musk que se arrepintió de Sí. lo... Y Se vos arrepintió fíjate. de salir con la Sí. motosierra al escenario. Dijo, tendría que haber sido más empático. Tendría que haber Y yo sido dije, más- esto será verdad, es verdad. Sí, es verdad, dijo, me la dio Milei y salí corriendo, pero la verdad tendría que haber sido más empático. La empatía es una de las metáforas del padre protector. O sea, evidentemente allá le costó caro eso, porque ahora entre Musk y Trump se están matando. Exacto. De hecho, están diciendo que capaz que lo deporte, que yo la verdad... Un poco con de una ganas te mano en dan. el corazón. Te dan un poco de El ganas. presidente Donald Trump proceda, Sí, proceda, claro. como diría Y sí. más latón, porque la verdad que sí. Pero bueno, yo les traje esta teorización de George Lakoff. Te reitero, después es una hipótesis. Uno después puede decir, bueno, es más complejo. Además, en Argentina tenemos peronismo. Perón, ¿era un padre estricto o era un padre protector? Y las dos cosas. La verdad que las dos cosas. Cristina, ¿es una madre estricta o es una madre protectora? Las dos cosas también, ¿no? O sea, me parece que a veces es más confuso, pero son como grandes metáforas que organizan, según Lakoff, Claro. lo que las personas proyectan y entienden de los partidos. Así Y la que- moral. Y la moral, exactamente. Muy bien, Inca, clarísimo. Ya venimos, no se vayan.